San Juan capítulo 6, versículos 22 al 29, que va a ser lo que vamos a ver el día de hoy. 22 al 29. 22 al 29. Nos quedamos en el 21 la otra vez, ahorita vamos a continuar. Cuando ya lo tengamos, amén. Amén. Léanlo por favor, hermanos. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste hasta acá? Respondióles Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Amén. 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 Bueno, ya oró el hermano Ricardo, ¿verdad? Por este inicio. Vamos a ponerle de título a esta enseñanza: la razón equivocada de seguir a Cristo. Amén. Amén. La razón equivocada de seguir a Cristo. Nosotros vemos que dice la palabra de Dios al día siguiente de qué? Bueno, de que había sido el milagro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la gente quiso coronar a Jesús porque les había dado alimento, ¿verdad? ¿A cuántos? 5,000, 25,000 gente. Como 25,000, 20,000 gente, ¿verdad? Eran 5,000 hombres, pero sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Entonces a lo mejor andaba entre 20, 25,000 la multitud, ¿verdad? Entonces llegó la noche, nosotros sabemos, ¿verdad?, que los discípulos se fueron solos y luego Jesús los alcanzó, que Jesús caminó sobre el mar, el milagro que vimos, ¿verdad? Bueno, entonces dice la palabra de Dios: al día siguiente la multitud se despertó. Nosotros tenemos que ver algo: la multitud se quedó a dormir ahí, estaban tan fascinadas con Cristo Jesús, estaban tan emocionados con Cristo, ¿verdad?, que se quedaron a dormir ahí, porque pues estaban esperando que al otro día al amanecer Cristo, ¿qué creen?, les volviera a dar de comer, ¿verdad? Ellos querían y por eso se quedaron a dormir, pero cuando despiertan, oh sorpresa, ya no está Jesús, ¿verdad? Ya no está Jesús. Y entonces ellos empiezan a preguntarse qué pasó, y entonces saben que nada más había una barca, dice, que nada más había una barca esa noche, y que esa la habían agarrado los discípulos, y entonces sí Jesús, ¿verdad? Y entonces nos relata la palabra de Dios, ¿verdad?, que llegaron barcos de Tiberias. No sabemos la razón por qué llegaron embarcaciones de Tiberias allí, porque la realidad no era un punto de llegada, ¿verdad? La Biblia no nos narra por qué llegaron, ¿sí? La cuestión es que llegaron. A lo mejor se enteraron de la alimentación de Jesús a las multitudes, ¿verdad? O a lo mejor a lo lejos vieron esas multitudes y dijeron: a lo mejor quieren pasar y es el momento del negocio. La Biblia no nos lo describe, ¿verdad? Pero el chiste es que llegaron embarcaciones. Lo cierto es que no pudieron ser tantas embarcaciones para llevar a tanta gente, ¿verdad? Porque estaríamos hablando de una lancha, ¿cuántos le cabran? De aquellos tiempos, como 12 gentes. Entonces son 25,000 gentes, ¿cuántas? Como 2,000 lanchas, ¿no? O sea, sería muchísimo, ¿no? Entonces, lo más seguro es que algunos se fueron en el mar y otros rodearon, ¿verdad? Porque era el mar de Tiberias, pero en realidad era como un tipo laguna, ¿verdad?, que la podían rodear. Eran 11 kilómetros más o menos el desplazamiento que tenían que caminar, y algunos fueron caminando hasta allá y otros fueron, ¿por qué? Porque andaban buscando a Jesús, ¿verdad? Era tanta la emoción que les había causado. Es más, recordemos lo que dice la palabra de Dios, que quisieron ¿qué? Que la gente ¿qué quiso? ¿Qué quiso hacer con Jesús?
Hacerlo rey, ¿verdad? Coronarlo como su Mesías, llevarlo a Jerusalén y declararlo como el rey de Israel, como el Mesías anhelado. Entonces la gente estaba emocionada con este Mesías y entonces no les importó, a algunos caminar 11 kilómetros, a otros no les importó pagar embarcaciones, ¿verdad? Porque querían ir con ese Jesús, ¿sí? Querían ir con ese Jesús, ¿sí? Y cuando encuentran a Jesús le hacen una pregunta y le dicen: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Pero fíjense, hay algo interesante. ¿Cómo le dicen? Rabí. Rabí. Quiere decir que lo reconocen como maestro. Y a la vez que lo están reconociendo como maestro, ellos ¿cómo se están reconociendo? Como sus discípulos. ¿Verdad? Fíjense, esta gente ya decía, somos discípulos de este maestro. Él es nuestro rabí, él es al que seguimos. ¿Sí? Ya no seguimos a Nicodemo, ya no seguimos a Gamaliel, ahora seguimos a este maestro. Ahora queremos ser discípulos de este maestro. Fíjense, hermanos, cómo hay gente, ¿verdad?, que puede declarar que es ser discípulo de Cristo Jesús. Ser seguidor de Cristo Jesús. Es más, pueden hacer hasta Jesús el Señor de sus vidas, pero por la razón equivocada. Y eso no va a salvar sus vidas. Cuando Pablo le dice a Nicodemo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, el concepto tiene que estar bien metido, ¿verdad? En el sentido de que Él es el Señor de todas las cosas, pero a la vez nuestro Salvador. Jesús no va a salvar a nadie que quiera aceptarlo como Señor, pero como aquel Señor que le va a cumplir sus caprichos, que le va a cumplir sus deseos, ¿verdad? Que va a satisfacer sus deseos carnales, ¿sí? Amén, sus necesidades. Entonces nosotros vemos a esta gente que le está diciendo, Rabí, oh maestro nuestro, ¿verdad? Somos tus discípulos. Y vemos la pregunta que le hacen, ¿cuándo llegaste acá? ¿Sabían que los discípulos se habían ido solos? ¿Sabían que Jesús pudo haber rodeado la laguna y haber caminado toda la noche? Pero como ellos no lo vieron, dijeron, ¿cómo llegó acá? Y a lo mejor esta pregunta va enfocada también en el sentido de lo fascinado que estaban con Jesús, ¿verdad? De lo fascinado que estaban con el Señor. En este sentido de ¿cómo se llama? De los milagros que vieron en Jesús. De los milagros que vieron en Él. Maravillado, ¿no? Entonces quizá le estaban preguntando, ¿cómo llegaste acá? A lo mejor ahorita nos va a contar que voló sobre el aire o algún detalle, ¿verdad? Que estaban ellos esperando. Y estaban esperando a lo mejor una respuesta que los siguiera alimentando en sus fascinaciones con el Señor. Pero al igual que en el caso de Nicodemo, Jesús no se detiene a responderle sus preguntas. Vayamos con Nicodemo, Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Juan capítulo 3. 1 al 3. Lo voy a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén, ¿verdad? Entonces Jesús no le responde nada de lo que venía preguntándole o cuestionando Nicodemo, su adulación o detalles. Jesús va al grano, ¿verdad? Con él. Pero no responde. Igual aquí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús no le dice, miren, llegué anoche, pasé la tormenta, ¿verdad? Caminando. Jesús no responde sus deseos. ¿Qué le responde Jesús? Desierto, ¿verdad? Os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y los saciaste. Ven cómo Jesús, al igual que Nicodemo, va al punto por el cual la gente lo está viniendo a ver. Nicodemo venía con una pregunta interna, ¿se acuerdan? De la vida eterna. Y Jesús no le responde lo que él quería. Jesús va al grano de lo que había en realidad en su corazón. Igual esta multitud viene a Jesús, ¿verdad? Y le dice, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús no le dice, ¿cuándo? Jesús lo que les dice, ustedes me están buscando por una razón equivocada. Y va directo al punto.
Nosotros vamos a ver a Jesús vez tras vez en los evangelios, ¿verdad? No respondiendo directamente las preguntas de las gentes. Porque hay algo que nosotros debemos entender. Jesús no da respuestas directas a los que no son sus discípulos. Jesús a los únicos que daba respuestas reales de lo que le preguntaban era a sus discípulos. Por ejemplo, vamos a Mateo 24 y leamos los versículos del 1 al 5, por favor. Mateo 24. Ajá. ¿De qué? Del 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Sí. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahí está, ¿verdad? Entonces le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Y Jesús les da una respuesta directa y enfocada con respecto a su pregunta. Pero nosotros vamos a ver que cuando alguien que no es su discípulo viene a él con alguna pregunta, él no responde, ¿verdad? Cuando vienen, por ejemplo, Juan y Jacobo, permítenos sentarnos a la derecha, a tu derecha y a tu izquierda. Y Jesús dice, no, eso no está en mi facultad, eso está en la facultad del Padre, ¿verdad? Y les empieza a hablar con respecto a eso que vinieron a él. Pero a otros que venían con respecto a él, normalmente Jesús evadía su pregunta e iba directo a la verdad que traían en su corazón, ¿verdad? Cuando vinieron los fariseos, ¿se acuerdan que le dijeron, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Por qué me tientan? A ver, pásenme la moneda. ¿De quién es lo que está aquí? Es César. Ah, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios y punto. Pero Jesús iba siempre a enfocarlos con su realidad de ellos, con la verdad que traían en su corazón. ¿Por qué me tientan? ¿Por qué son hipócritas? Y a los que sí le respondía bien era a sus discípulos, ¿verdad? Era a sus discípulos, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, nos narra que la comunión del Señor es con quienes, hermanos. Que le temen. Con los que le temen, ¿verdad? A ellos les dará a conocer su pacto. Amén. A ellos dará a conocer su pacto, ¿sí? Por favor, busquemos Juan capítulo 2, versículo 24. Otro que no haya leído, vamos así. A ver, la hermana Débora, y ahí vamos el hermano Gavino, y luego el hermano Héctor, y así vamos en círculo. Dicen más, el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos porque él conocía a todos. Fíjense, ¿verdad? Jesús conocía a esos judíos, dice, y no se confiaba de ellos. ¿Por qué? Porque no eran sus discípulos, ¿verdad? No eran sus discípulos. Pero ahora vamos al Salmo 25:14. Salmo 25:14. Y el hermano Héctor que me busque Proverbios 3:32. 3:32. Y el hermano Ricardo, Mateo 13:11. Salmo 25:14, hermano Gavino. Sí, léalo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto, perdón. Ahí está. Los ojos están siempre. No, está ahí nomás. Está ahí, 14 nada más, ¿verdad? Perdón. Sí, el que acaba de decir la hermana, ¿verdad? La comunión íntima de Jehová es con los suyos y a ellos, ¿qué? Hará Conocer su pacto. ¿Se acuerdan cuando Abraham, verdad, que Dios va a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Y qué le dice Dios? Ocultaré lo que voy a hacer a mi siervo Abraham, a mi amigo Abraham. Y le reveló Dios, o sea, la comunión íntima de Dios es con los suyos. Proverbios 3:32. Dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Ahí está, ¿verdad? Su comunión íntima, ¿verdad? Es con los justos. Dios aborrece a los perversos. ¿Sí? Dios abomina, ¿a quiénes?
a los perversos. perversos. Pero la comunión íntima es con los que le temen. Mateo 13:11. 13:11. Mateo 13:11 dice así la palabra de Dios. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, hermano. Y esta palabra se cumple, y hay varias citas sobre esto, ¿verdad? ¿A quiénes les revela Dios su palabra? A los suyos. Por eso Juan, no la vamos a ver, no la traje aquí, pero la traía en mente, ¿verdad? Juan, en su primera carta, dice, no hay necesidad que nadie les enseñe, porque ustedes recibieron la unción del Santo, ¿verdad? Cuando nosotros creímos, recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Por qué? Porque somos de Él, porque somos sus hijos. Ahora estamos en esa comunión íntima del Señor. ¿Amén? Amén. Jesús entonces confronta a la multitud diciéndoles, ustedes vienen a mí, ¿por qué? Porque les satisfací sus deseos egoístas. Ustedes vienen a mí por sus deseos egoístas. Ustedes me buscan para satisfacer deseos carnales, ¿verdad? Quieren que les dé de comer, quieren que les dé de beber, ¿verdad? No por quién yo soy realmente. O sea, ustedes no están discerniendo, no están viendo las señales que yo estoy haciendo. No tanto por las señales, sino a quién o qué mostraban esas señales. Porque en la siguiente clase vamos a ver hacia dónde se enfocaban esas señales. Cuando va a hablar de Jesús, que Él es el pan del cielo, y va a hablar acerca del maná en el Antiguo Testamento, y cómo se estaban enfocando, y ellos no pudieron discernir eso. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en sus necesidades. Estaban enfocados en sus necesidades, ¿sí? Cuando nosotros nos estamos enfocados en nuestras necesidades, aún como cristianos, hermanos, no vamos a discernir la voluntad del Señor. Necesitamos hacer desnublarnos de eso para poder ver cuál es la voluntad del Señor en todo eso, ¿sí? Esta multitud estaban fascinados porque se saciaron y querían seguir saciándose de manera gratuita, sin trabajar. Estaban buscando solo saciar la carne y sus deseos. ¿Sí? Tristemente, eso es lo que está sucediendo hoy en día también. Hoy en día se está predicando un Jesús que sacia los deseos. Un Jesús que se enfoca en satisfacer los deseos carnales, ¿verdad? Que se enfoca a satisfacer las necesidades de la gente. Se oye luego, ven a Cristo porque Él te va a quitar tu tristeza. Ven a Cristo porque Él te va a ayudar en tu economía. Ven a Cristo porque Él va a componer tu matrimonio. Ven a Cristo porque Él te va a ayudar en ese problema tan grande que tienes. Están enfocando a Cristo como un cubridor de necesidades superficiales, hermanos. Cuando hay una necesidad más profunda aún, ¿verdad? Cuando hay una necesidad más honda, que es la necesidad de ser salvados, la necesidad de ser limpiados por la sangre de Cristo Jesús, la necesidad de tener vida eterna y librarnos de la condenación. Cuando nosotros predicamos algo así, lo que estamos haciendo es que la gente busque a Cristo como un satisfactor de necesidades. Y cuando nosotros hacemos esto, vamos a llenar la gente de gente que solo quiere un Cristo que les satisfaga las necesidades. Y van a estar tan contentos porque a veces Dios en su soberanía responde, como en este caso, ¿verdad? Y van a estar tan contentas con eso que lo van a hacer hasta el Señor de sus vidas. Oh, yo amo a Jesús. Oh, yo quiero a Jesús porque restauró mi matrimonio. Oh, yo quiero a Jesús porque me sacó de ese problema tan grande que tenía. Oh, yo quiero a Jesús porque me libró de la cárcel. Oh, sí, yo sigo a ese Jesús. Pero ese Jesús no los va a salvar. Porque esta gente igual estaba siguiendo a Jesús por eso. Estaba siguiendo un Jesús y hasta lo querían coronar rey porque le dieron de comer y satisfacieron su necesidad y su carne estaba tranquila en ese momento, estómago lleno, ¿cómo dicen? Barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Estaban contentos. Pero ¿qué sucede cuando pasa el tiempo y vienen las pruebas, las luchas? O Dios ya no contesta esas necesidades.
Entonces la gente dice, no, yo no quiero a ese Cristo, como va a suceder con esta multitud más adelante. Estos al final, en el versículo 66, rechazan a Cristo rotundamente. Y al final, amén, al final, ¿verdad? Van a decir, crucifíquenlo. Yo no quiero a ese Cristo, yo detesto a ese Cristo, ¿verdad? Crucifíquenlo. Hoy en día muchas iglesias, les decía, están predicando eso. Y tú cuando llegas a esta gente y les preguntas y les enfocas que la necesidad primaria es ser salvados, que no es tanto las necesidades secundarias, ¿verdad? ¿Qué hace esta gente? Te llega hasta odiar. Los cristianos que están enfocados en estas cosas te llegan a odiar. Justamente lo que le hicieron a Jesús cuando Jesús les dijo, no, yo ya no les voy a dar más pan. Ustedes, hay otro pan que tienen que buscar. El pan de vida. Yo ya no les voy a dar más alimentación. Yo hasta aquí ya. Yo envié la señal para que vieran quién soy. Pero ustedes me siguen por la señal. Ustedes me siguen por lo que recibieron, por lo que comieron. No por lo que les debió haber demostrado la señal, que yo era el Mesías, que yo era el Señor, que yo era Dios. Ustedes no se enfocaron en eso, ¿verdad? Y lo terminaron odiando. Hoy sucede lo mismo en muchas iglesias. Cuando tú le predicas a alguien que está metido en el evangelio de la prosperidad, positivismo, declarar, con todo eso, inclusive, ¿verdad? Te van a llegar a odiar. Te van a dar la vuelta. Te van a querer hasta golpear, ¿verdad? A mí ya me ha pasado que hay gente que también ha bloqueado en Facebook por lo mismo, ¿verdad? Porque quieren un Cristo que les satisfaga nada más. Y cuando tú les dices que no es así, ¿verdad? ¿Y por qué a veces no es así, hermanos? Porque la palabra de Dios nos lo dice. Por ejemplo, Pablo estuvo encerrado en un calabozo un tiempo. Pablo pasó hambres, dice la palabra de Dios. Pablo fue decapitado, el Señor no lo libró de la muerte. Pedro fue crucificado al revés. Ha habido cristianos que han muerto de hambre debido a la persecución con Cristo Jesús. Quemados. Apedreados. Ha habido cristianos que han muerto por enfermedad larga. Entonces, Dios no nos está prometiendo que siempre nos va a satisfacer todas las necesidades. Lo que nosotros debemos entender es que Jesús, si en verdad es nuestro Señor, ha satisfecho la necesidad más grande que teníamos, la de ser salvados. Amén. La de ser salvados, ¿verdad? Como cuando Pedro le respondió, cuando Jesús le dijo, ¿ustedes también quieren irse? Váyanse. Y Pedro le respondió, ¿A quién iremos que tenga vida eterna? ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Verdad? Esa debe ser nuestra razón, hermanos. Enfocar a la gente en esa razón. Vean cómo Jesús vio que la gente lo estaba siguiendo por razones equivocadas. O cuántos pastores o aún nosotros mismos, hermanos, no quisiéramos que esa multitud nos siguiera a nosotros. La pregunta es, ¿las confrontaríamos igual? Porque la idea no es que la gente nos siga. La idea es que venga Cristo realmente y sea salvada. La idea no es llenar un foro de 60, 80 mil, 100 mil gentes. La idea es que la gente sea salvada, ¿verdad? Ese debe ser nuestro enfoque primario. Ese debe ser nuestro enfoque angular. Y entonces por eso Jesús los frena inmediatamente ya cuando ve, ¿verdad?, que lo quieren hacer Señor, dueño de su vida, Rey de su vida, pero en el sentido equivocado. Están siguiendo a Cristo, pero por la razón equivocada. Y eso debemos de tener cuidado nosotros también. De examinar que no estemos siguiendo a Cristo por la razón. Las necesidades. Así es, por la razón equivocada, las necesidades. Necesidades Sí. cotidianas. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. 22. 2. 2. Sí, ¿quién sigue? La hermana. Pues nada, ¿ya lo tienen, hermano? Ya. Ya. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Ahí está, ¿verdad? O sea, lo que Pablo está diciendo aquí a la iglesia de Corinto es, yo los voy a centrar en Cristo, ya este crucificado. No voy a andar haciendo pláticas de mil cosas, yo voy a centrarlos en Cristo. Como lo que predicaba, ¿cuándo fue? El domingo, que les decía de ese pastor, ¿verdad? Viejito,
que cuando le decían, ay, usted habla nada más de Cristo y de Cristo y de Cristo, que le decían otros pastores, ¿no? O sea, ¿no tiene otra plática? Y le digo, este pastor, ¿Qué puede ser más importante que hablar? que hay más importante que Cristo. Si hay algo más importante, lo platicamos. Y dice, no, nos pegó un tapón de boca, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, y aquí Pablo lo está diciendo, yo me propuse no saber nada entre ustedes, solamente a Cristo y a este crucificado. Punto. Esa debe ser nuestra centralidad en el Evangelio, hermano. Debe ser nuestra centralidad. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y Gabino me va buscando Hechos 20, 21. La hermana Débora es Hechos 2, 38. Sí. Lo leo. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está, ¿verdad? La razón justa. Pedro les predicó y ahora le dicen, ¿qué tenemos que hacer? Pues no se preocupen, ustedes nada más sigan a Cristo y se acabó. No, Pedro les dice la verdad, tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse. ¿Y qué significa el bautismo? Sumergirse en Cristo Jesús. Sumergirse en Él, compenetrarse con Él. ¿Sí? La siguiente, por favor, Hechos 20, 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca de fe, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Entonces, esa era la razón también, no solo de Pedro, sino de la predicación de Pablo. La predicación de Pablo era que arrepentimiento y fe en Cristo. ¿Sí? Tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que creer en el Señor Jesucristo. Esa es la centralidad de nuestra predicación. Cuando nosotros nos salimos de esa predicación, entonces vamos a ser discípulos equivocados. Y Jesús no quiere ese tipo de discípulos. Jesús no acepta ese tipo de discípulos. Nosotros tampoco no debemos de aceptar ese tipo de discípulos. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Hermano Héctor. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Romanos 8, 7 y 8. Ajá. ¿Ya lo tienes? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí estamos. Entonces, seguir a Cristo por la carne no va a servir en agradar a Dios. Esta gente, ¿por qué estaba siguiendo a Cristo? Por la carne. ¿Sí? Por su carne, por satisfacer su carne. ¿Sí? Es que si sigo a Cristo ya no voy a sentir este dolor. Si sigo a Cristo va a quitarme este dolor. No, esa no debe ser mi centralidad, aunque el Señor lo puede hacer posteriormente, ¿verdad? Pero no debe ser la centralidad de nuestro mensaje. No, si mira, ven a Cristo porque Él va a hacerte que sientas menos dolor por la pérdida de tu familiar. Él va a consolar tu corazón. ¿Y qué estamos haciendo? Que la gente siga a un Jesús que los va a consolar por su carne. Y no, hermano, nosotros tenemos que hablarles de un Jesús que tiene que salvarlos, más profundo, ir a la necesidad básica de las personas. De lo contrario, les digo, vamos a generar discípulos carnales, los cuales Jesús los rechazaba inmediatamente. ¿Sí? Nosotros también debemos hacer un análisis, como les dije, de por qué realmente estoy siguiendo al Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 20. Y el siguiente que me busque, Filipenses 3, 18 al 20. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 20. Creo que es el hermano Héctor, ¿va? Y Filipenses, capítulo 3, versículo 18 al 20. El hermano Felipe. Ricardo. Ajá, dice la palabra de Dios, segunda de Corintios 12, 20. Entonces va. ¿Tenemos? ¿Sí? Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contienda, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Fíjense, ya después de ser discípulos de Cristo, nos podemos desviar tras otros sentidos. Nos podemos desviar tras cosas de la carne, hermanos.
¿Sí? ¿Qué pasó con la iglesia de Corintios? ¿Había divisiones? ¿No son cosas de la carne? ¿Había, qué más? Impureza. Envidias, maldicencias, murmuraciones, soberbias y desorden, ¿Y eso qué es? Carnalidad. carnalidad. Porque empezamos a tener favoritismos, porque empezamos a hacer cuestiones, ¿verdad? Que no están, y dejamos que la carne tome lugar, y entonces estamos cediendo a caprichos de la carne. Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 20. Creo que sí, la hermana José. Filipenses, ¿qué, hermano? 3, 18 al 20. Ya lo tenemos. Ajá, al 20. 3:18 al 20. Amén. Amén. Porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Ahí está, ¿verdad? Cuando nos enfocamos en las cuestiones de la carne, cuando nos enfocamos en las cuestiones, hermanos, estamos perdiendo la vista, nuestra patria celestial. Y entonces estamos cediendo, y entonces estamos buscando un Jesús, otra vez, que satisfaga nuestros deseos carnales. ¿Y qué va a suceder cuando venga la persecución? Esos cristianos nominales van a, ¿verdad? Van a desaparecer. Hermanos, tenemos que estar seguros de que estamos en el Señor. Y dos, pueden ser cristianos genuinos, pero que el Señor los va a tener que disciplinar, porque entonces empezaron a mirar a la carne y dejaron de ver la cruz de Cristo, como dice ahí Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Cuando yo dejo de ver lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario a causa de mi maldad, a causa de mi pecado, y por qué yo tengo que rendirme a Él, porque yo le debo todo, no puedo darle nada, no puedo devolverle nada en base a la salvación, soy un deudor total a Él. Y que le debo mi vida, le debo todo lo que soy. Y cuando yo aparto mis ojos de eso y empiezo a creer, ¿verdad? Que porque Dios me va a satisfacer mi hambre, Dios me va a satisfacer, Dios me va a dar dinero, Dios no me va a hacer pasar por pruebas. Y entonces cuando estoy pasando por una aflicción muy dura, quito mis ojos de Cristo porque estaba yo en la carne. Estaba yo en la carne. ¿Y cuántos no hemos caído a veces, hermanos, en pecado, en cosas graves, por ponernos en la carne, por darle lugar a la carne en nosotros? Y me incluyo, por darle lugar a veces a la soberbia o al orgullo, o cuando un hermano te ofende y luego a veces uno reacciona, ¿verdad?, con ganas de querer devolverle la ofensa con el mismo ímpetu, o como dice ahí la ley de la termodinámica, con la misma fuerza y en la misma dirección, pero en sentido contrario, perdón, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que poner nuestros ojos en Cristo siempre. Cuando suceda algo así, tenemos que recordar que Jesús fue maltratado por nosotros, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Lo que Jesús pagó en la cruz fue por mi culpa, para yo así entonces poder perdonar a los que me ofenden, ¿verdad? Hay personas, fíjense, algunos, pongo aquí, que les siguen por cuestiones que aparentemente no son tan carnales, que no sonarán tan carnales, ¿sí? Hay gente que sigue a Jesús porque se sienten solos, y entonces necesitan una compañía. Otros porque no tienen paz y buscan paz, aunque el Señor es el Señor de la paz. Pero su finalidad, ¿cuál es? Sentir paz ellos. Entonces hay un ímpetu en la carne. Aunque la paz es algo que viene como consecuencia Añadida, ¿no? de Cristo, de un nuevo nacimiento. La salvación. De la salvación, amén, ¿verdad?
Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, ¿verdad? Entonces, sí hay paz en el Señor, pero yo no debo de buscar las consecuencias de la salvación o lo que viene posterior a la salvación. Yo tengo que buscar al Señor, que es de todo eso. Amén. Amén. Entonces, a veces buscamos eso. O sea, nuestra búsqueda debe ser una búsqueda real de Jesucristo. Lucas capítulo 9, ¿quién sigue? La hermana Débora. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Del 57 al 62. Dice así, ya lo tenemos. Lucas 9, 57. Al 62. No, 9. Hermano Armando, está bien, ahí sí. Ahí búsquela. Ya está. Ya dele. Amén. Aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Fíjense, ¿verdad? Cómo Jesús confrontaba a los que querían seguirle. ¿Quieres seguirme? Yo no quiero falsos discípulos. ¿Quieres seguirme? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu familia? Si es necesario. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu herencia? Porque eso es lo que significaba, deja que primero entierre a mi padre, ¿verdad? Es, Señor, deja primero que mi padre muera, obtenga la herencia, la venda y tenga yo algo de sustento para servirte. Jesús dijo, no es así. ¿Sí? Señor, quiero seguirte a donde tú quieras que vaya, sí, pero yo no estoy en hoteles de lujo, yo no estoy en casas de lujo, yo ando en cuevas, a veces me quedo en el monte, a veces me quedo a dormir abajo de un árbol. ¿Estás dispuesto a eso? Como David Brainer cuando iba a predicarle a los indios, ¿verdad? Que eran 3 días de caballo y a veces él dormía en el bosque, ¿verdad? Junto a un árbol o a veces en paja que había por allí en un establo, ahí se quedaba a dormir en un pajar, ¿no? Entonces es lo que está diciendo el Señor, porque el Señor no quiere que le siga gente, quiere que le sigan sus discípulos, los que están dispuestos a entender cuál es el costo de seguir a Cristo. Mateo capítulo 10 versículo 34 al 39 y el siguiente que me busque Lucas 14 25 al 33. ¿Y es qué? Mateo 10 34 al 39 y luego Lucas 14 25 al 33. No penséis que he venido Ya no. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para ponerme en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegro. Su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Sí? El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Hasta el 39. ¿No está ahí? No, síguele. El que ama al hijo. El que ama al hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahí está, ¿verdad? Está otra vez Jesús hablándole claro a los discípulos y a los no discípulos, diciéndoles, o sea, a ver, yo no vine a traer paz, yo vine a traer guerra.
No porque nosotros hagamos guerra, sino porque simplemente ahora somos luz. ¿Y qué provoca la luz en la gente que está acostumbrada a las tinieblas? ¿Verdad? Entonces va a haber conflicto entre la luz y las tinieblas. Y Jesús dijo, yo vine a eso, les advierto, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. ¿Qué significa la espada, hermanos? Que podemos ser muertos por causa de lo mismo. Vean el alto costo que el Señor le está diciendo, ¿verdad? Y el que ama padre, madre, hermanos, hijos, más que a mí, no es digno de mí. No me sigas si tú amas más a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos. No me sigas porque no hay discípulos a medias. O te entregas totalmente o mejor disfruta el mundo porque te espera una condenación terrible. Jesús no es un Jesús que implora, por favor sígueme, o síganme como ustedes quieren. Vemos a la multitud que viene a Él a coronarlo como rey, que viene a Él a declararlo como el Mesías, que están dispuestos esta turba a llevar a Jesús a Jerusalén y colocarlo como el rey de Israel. Pero Jesús no acepta eso porque Jesús no viene a eso. Entonces nosotros tenemos que entender esa parte, hermanos. Lucas 14, 25 al 33. A 25 al 33. Ah, ok. ¿Ya estamos? 14. Bueno, 14. 25, 33, 14. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y no sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahí está. A la multitud que lo seguía, a la multitud, otra vez, otra multitud, está siguiendo a Jesús y los detiene y les dice, espérense, ¿me quieren seguir? Tienen que estar dispuestos. ¿A qué? a renunciar a todo. A renunciar a su familia si es necesario. A renunciar a padre, madre, hijos, esposo, esposa, si es necesario. ¿Verdad? Tienen que amarme más que cualquier otra cosa en esta vida. Si no me aman más que cualquier otra cosa en esta vida, no me sigan. Yo no quiero seguidores así. Jesús vino a pagar un precio muy alto en la cruz del Calvario, pero Él a la vez estableció un precio muy alto para seguirlo. Decía Martín Lutero, la salvación es gratuita, pero a la vez te cuesta todo. Hermanos, estamos siguiendo a Jesús no por una vida bonita, no por una vida feliz, no por tu mejor futuro, como dicen ahí, tu mejor momento, tu mejor vida ahora, ¿verdad? Nosotros estamos siguiendo a Jesús porque es el único que nos puede dar vida eterna y librarnos de una condenación terrible, que no serán 10, 15 o 20 o 30 o 50 años en este mundo, será por los siglos de los siglos sin fin y sin descansar un solo momento. Será algo terrible, de eso nos vino a salvar Jesús, pero Jesús pone también sus condiciones, y sus condiciones es, no me puedes seguir a tu manera, no me puedes seguir en base a tus caprichos, no puedes verme a mí solo como un satisfactor de tus necesidades, tú tienes que verme a mí como tu Señor, como tu amo, como tu dueño, como tu Salvador. Si no, no te acepto.
Porque como les he dicho, lo importante no es que nosotros creamos en Jesús, lo importante es que Él nos acepte a nosotros. Amén. Eso es lo importante. ¿Sí? Entonces Jesús dice, si no estás dispuesto a dejarlo todo, no me sigas. No me sigas. Pero si estás dispuesto, yo voy a ir contigo y voy a caminar contigo. Sí. Mateo capítulo 26, versículo 21 al 25. ¿26 qué? 21 al 25. 21 al 25. ¿Ya lo tenemos? Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, Señor, ¿yo? Señor, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito en él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, Señor, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, ¿hasta cuál? 25. Entonces nosotros vemos, ¿verdad, hermanos? Que por seguir las cuestiones de la carne, ¿por qué estaba interesado Judas? Por el dinero. Por el dinero. Pero seguía a Jesús. Y Judas hizo milagros. Y Judas sanó enfermos. Y Judas liberó demonios. Pero Judas estaba siguiendo a Jesús por el dinero. Porque él metía la mano, ¿verdad? Y sacaba dinero. Y se lo metía a su bolsa, ¿verdad? Jesús no estaba siguiendo, Judas no estaba siguiendo a Jesús, aunque sabía que Jesús era el Salvador, no lo estaba siguiendo por eso. Lo estaba siguiendo como un medio para el poder obtener un fin carnal. Nosotros tenemos que ver, hermanos, esta parte, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Pedro cuando Jesús habla que iba a ser azotado, golpeado en Jerusalén? ¿Y qué hace Pedro? Agarra a Jesús y se lo lleva aparte. Señor, compadécete de ti, ¿verdad? Vámonos por otro lado, que no te acontezca esto. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque pones tu vista en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Satanás estaba utilizando a Pedro para desviar a Jesús de su propósito de ir a la cruz. Mucha gente, hermanos en Cristo. Pedro era un discípulo fiel del Señor. Y Satanás puede utilizar a uno de nosotros para tratar de desviar del verdadero sentido del cristianismo al otro. No, es que a eso no nos mandó el Señor. No es cierto. Mira, mejor vamos por este camino. Y este es el mejor camino. Cuando el camino no nos lleva, hermanos, a crucificar nuestra carne, ¿verdad? A vivir el señorío de Jesucristo, no es el camino correcto. Satanás nos está tratando de desviar hacia un camino para satisfacer nuestros deseos carnales. ¿Sí? La iglesia en la Odisea es un vivo ejemplo de ello. Apocalipsis 3:17. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Ahí está, ¿verdad? Yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué le dice el Señor? No sabes que tú eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Y se lo está diciendo una iglesia. Hermanos, no debemos de desviarnos del propósito real
porque seguimos a Cristo Jesús y gloriándonos en la cruz de Cristo. Esa debe ser nuestra finalidad, ¿verdad? La única respuesta apropiada ante Jesucristo es caer delante de Él en adoración, como lo hicieron los sabios en su nacimiento, como lo hizo la mujer cananea, ¿se acuerdan? Como lo hizo el ciego a quien Jesús sanó. Juan 9:38. Juan capítulo 9, versículo 38. Y dijo Jesús: yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. 38 o 39. 38. Ella era 38, Y él le dice: creo, Señor, y adoróle. Ya decía yo, ¿y qué tenía otro? No de haber equivocado, pero no, ¿verdad? Y él creyó, ¿y qué hizo? Le adoró. Le adoró. Adoróle. Le adoró, ¿verdad? Le adoró, ¿sí? La mujer que fue a la tumba después de la resurrección, ¿qué hizo? Adoró a Jesús. Tomás, mete tus manos. ¿Y qué hizo Tomás? Se arrodilló y ¿qué dijo? Señor mío y Dios mío. ¿Verdad? Y los otros 11 discípulos también terminaron adorando al Señor Jesús. Aún cuando Jesús en la tempestad, en esta que nos narra, ¿verdad? Los otros evangelios, a ver, Marcos 4:41. Entonces, entonces temieron con gran temor, temblaron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Y Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Le adoraron. Le adoraron. Ese es el símbolo de un verdadero cristiano, hermanos, que adora al Señor, que glorifica al Señor. A diferencia de esta turba, danos más, queremos más. Jesús, más, satisface más nuestra carne. No, el verdadero discípulo lo que se preocupa es adorar al Señor. Si el Señor le hizo un bien, ¿qué hace? Adora al Señor y le da gracias, ¿verdad? Nosotros vemos aquí, vez tras vez, a la gente que realmente reconocía al Señor, lo adoraba, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando sanó a los 10 leprosos? Y solo regresó uno a adorarle y a darle gracias, ¿verdad? Entonces, ese es el sello de un verdadero cristiano cuando recibe algo del Señor, es adoración y gratitud hacia Él, se rinde completamente hacia el Señor, sintiéndose inmerecedor de tal bendición. Amén. Amén. Y luego dice el versículo 28 y 29 de Juan, lo voy a leer. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer en verdad en Jesucristo como Señor y Salvador es lo que nos salva y lo que debemos hacer si queremos agradar a Dios el Padre. ¿Se acuerdan? Como la gente, igual que el carcelero de Filipos, ¿qué debemos hacer? La gente siempre busca qué hacer para obtener la salvación. Y la salvación, ¿y qué hace Jesús? ¿Qué hacen los apóstoles? ¿Qué les dicen? Tienes que creer solamente, pero creer con todo tu ser, ¿verdad? Que Jesús es el amo de tu vida, el Señor de tu vida y el Salvador de tu vida, ¿sí? Romanos capítulo 10, versículo 8 al 13. ¿Quién sigue? Yo, Romanos capítulo 10, versículo 8 al 13. 10, 8 al 13. Ya lo tenemos.
Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros estamos viendo, ¿qué tenemos que hacer? Creer y arrepentirnos, ¿verdad? Creer que Jesús es el Señor. Y si creo que Jesús es el Señor, entonces estoy diciendo que mi voluntad la entrego totalmente a Él. Que ahora ya no es lo que yo quiera, ahora es lo que Él quiera. Amén. Amén. Entonces nosotros, ¿mande? Caminar en el Señor, sí. Caminar dándole la gloria y la honra a Él, ¿verdad? Entregándonos a su voluntad. Ahora en el versículo anterior, Jesús dijo, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Amén. Y aquí algunos han dicho, ¿ya ven cómo hay contradicciones en la Escritura? Pues Pablo dice que el que no trabaje, Que nos pongan- y aquí Jesús está diciendo que no trabajemos por la comida material, que trabajemos por la comida espiritual. No hay ninguna contradicción. Vayamos por favor a Efesios 4:28. Efesios 4:28. Efesios 4:28. Ajá. ¿Ya lo tienes? Amén. 4:28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Amén, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué Jesús está queriendo decir aquí? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Lo que aquí está queriendo decir Jesús no es que no trabajemos, sí tenemos que trabajar porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Lo que Jesús está diciendo es que todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo, como dice Pablo en 1 Corintios 10:31, sea que bebamos, que comamos, que durmamos, que todo lo hagamos para la gloria de Él, para la gloria de Él, ¿verdad? Si yo estoy haciendo un trabajo, lo tengo que hacer ¿qué? Para la gloria de Él, porque Él es mi Señor, y ese trabajo yo le tengo que dar cuentas a Él. No le tengo que dar cuentas en primer lugar al patrón, que sí se las tengo que dar, ¿verdad? Pero en primer lugar, más que el patrón, en primer lugar le tengo que dar cuentas al Señor de ese trabajo. Le tengo que dar cuentas al Señor si yo soy patrón de una fábrica o si yo soy dueño de algo, le tengo que dar cuentas al Señor de eso, porque yo ya no soy el dueño, ¿verdad? El dueño ahora ¿quién es? Él, el Señor. Entonces yo tengo que darle cuentas de eso, ¿verdad? Yo tengo que dar cuentas al Señor de cómo estoy tratando mis negocios, de cómo estoy tratando mis estudios, de cómo estoy tratando mi trabajo, de cómo estoy tratando a mi familia, porque ahora Él es el Señor de mi vida. Y si Él es el Señor, yo le tengo que dar cuentas de todo. Por eso Pablo dice, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo. ¿Sí? Ahora, lo que también implica esto es que nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestros estudios no nos estorbe para reunirnos y glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Eso también implica. Por eso Jesús dijo, trabajen, en realidad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna llevan, y que después Jesús va a explicar qué es esa comida, que es Él mismo, ¿verdad? Que es Él mismo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacer todo para la gloria de Dios, todo para su gloria. Si yo me voy a reunir en la iglesia para adorar y glorificar el nombre del Señor, ¿para qué es? ¿Para yo gozarme? No, es para la gloria de Él. Primer lugar es para la gloria de Él, segundo sí, gozarme, ¿verdad? Amén. Pero primero es la gloria de Él, la gloria de Él. ¿Por qué nos salvó el Señor? Fin primordial, máximo, para su gloria, ¿verdad? Para su gloria. Ya como fin secundario, ¿verdad? Vienen otras cosas. Pero todo fin primordial de un verdadero salvo es darle la gloria a
al Señor. En todo. En todo. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, aprendimos de esto, que no tenemos que ser seguidores carnales de Jesús. No tenemos que seguir a Jesús por razones equivocadas. No debemos de hacer que gente siga a Jesús por razones equivocadas. Tenemos que dirigirlos a la verdad. Y la verdad es que necesitan ser salvados, porque hay una condenación muy tremenda, ¿verdad? Y no hay forma, si caen ahí, no hay forma de que los saquen, porque el que los echó ahí no los va a sacar nunca más. Y la única opción es el Evangelio de Jesucristo. Cristo Jesús como medio de salvación. Es lo que nosotros tenemos que predicar, a Cristo y a este crucificado y resucitado. Amén. Amén. ¿Dudas, preguntas, hermanos? Además, un comentario, hermano, de Sí. Irene. Ese día que le llevamos allá.